Hi everybody, thanks for attending this sponsor panel. I am going to do some translanguaging here as this is a multilingual panel and all presenters will get creative, you will see, so that you can follow their presentations in Spanish or in English. Voy a hacer un poco de translenguaje aquí porque este es un panel multilingüe y esa es parte de su interés. And I think this is the first important contribution of the panel, the fact that it's multilingual. It is also the second Latin American panel in this IWAC conference. These panels, both of them included presentations from Chile, Colombia, Peru, Argentina, and Brazil, and comments from US scholars Chris Tice and now Chris Sanson. Thank you very much, Chris. And this is an international exchange and conversation, another exciting feature, as we are about to sign the first international affiliation agreement between ALES, the Latin American Association of Writing Studies in Higher Education, and AWAC, the Association for Writing Across the Curriculum. So to me, these are the reasons why I'm so proud and happy to chair this panel, and I really hope you will enjoy it. Además de ser un panel multilingüe, este es un panel internacional donde tenemos exponentes, bueno, dos paneles en realidad, exponentes de Chile, Colombia, Perú, Argentina y Brasil, y comentarios de Chris Tice, en este caso de Chris Sanson. Y ese es otro de sus elementos de interés en el marco de un convenio que estamos por firmar entre la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura y la Asociación para la Escritura a través del Currículum en Estados Unidos. El primer convenio para las dos asociaciones, estamos muy contentos y esta mesa es parte de esa colaboración. Let's start. Lida, go ahead. Ok, estoy compartiendo pantalla. I'm sharing my screen. Yes. Thank you. Okay, voy a hablar en español. Espero que lo logremos bien con el soporte en inglés. Buenas tardes para todos. Inicio agradeciendo a todos los organizadores de IWAC y a la asociación ALES por permitirme participar en este importante evento. La tarde de hoy quiero compartir con ustedes parte de los hallazgos de un estudio que hizo parte de una investigación mucho más extensa en el marco de mi formación doctoral en Bogotá, Colombia. El propósito de este estudio específicamente fue examinar los efectos de un curso de autorregulación de la escritura sobre el desempeño en escritura y sobre las habilidades de autorregulación en estudiantes de nivel de posgrado. Pero antes de presentar el curso y los resultados de su implementación, quisiera señalar algunas consideraciones previas que motivaron el estudio. La primera de ellas es el hecho de que los estudiantes de posgrado, pese a encontrarse en estos niveles altos de formación que requieren el desarrollo de habilidades para construir el conocimiento mediante investigación, tienen dificultades importantes cuando escriben. Algunos estudios en contextos latinoamericanos como los guiados por Carlino, Casteló, González, Iniesta y en Colombia específicamente por Cruz Martínez han señalado que los estudiantes de posgrado presentan dificultades cuando tienen que revisar sus escritos para distinguir las diferencias entre géneros discursivos e incluso para conectar ideas y también para empezar a escribir, ¿no? El famoso fenómeno de la página en blanco. Ahora bien, a pesar de haber identificado todas estas dificultades que enfrentan los estudiantes de posgrado para escribir, los avances en los estudios que validen prácticas educativas de escritura en el posgrado son realmente escasos, al menos en el contexto latinoamericano. Parece que existiera la idea implícita de que no hay necesidad de formar estudiantes de posgrado en escritura, desconociendo un poco el hecho de que la escritura en estos niveles cumple unos propósitos específicos asociados con la construcción de nuevos saberes que además son disciplinares. A partir de estas consideraciones, en este estudio nos propusimos examinar si esta dificultad se encontraba relacionada con los bajos niveles de autorregulación, y en ese sentido nos preguntamos si la autorregulación de la escritura podría ser enseñada y si su enseñanza tendría el efecto sobre mejorar la calidad de los textos producidos. Por esto, nuestro principal objetivo en esta fase de la investigación fue diseñar y validar un curso para estudiantes de posgrado con el propósito de incrementar, primero, la habilidad de autorregulación en escritura,
Luego, incrementar la conciencia metacognitiva y finalmente el desempeño en escritura académica. No es que sea el menos importante, pero nuestro propósito principal era incrementar autorregulación. El diseño del curso está fundamentado en 3 categorías conceptuales generales. La primera de ellas es la perspectiva cognitiva de la escritura, que define esta tarea como una compleja tarea cognitiva de resolución de problemas. La segunda de ellas es la autorregulación de la escritura, que en el marco de la enseñanza de estrategias, pues aparece como un componente fundamental y se entiende como un conjunto de procesos que en el nivel cognitivo, afectivo, motivacional y conductual son utilizados y administrados por el escritor para lograr objetivos específicos y para mejorar sus habilidades en escritura. Finalmente tenemos la conciencia metacognitiva, que constituye un componente clave en la ejecución de tareas de escritura y funciona como un facilitador de procesos de autorregulación, pues le permite al estudiante o a la persona transferir conocimientos, habilidades y estrategias de una situación de aprendizaje particular a otra. Pasemos ahora a conocer en detalle el diseño del curso. El curso se administra a través de un entorno virtual de aprendizaje programado en Moodle. En términos generales, el curso propone un ejercicio de producción de un artículo científico, específicamente una revisión sistemática, que el estudiante llevó a cabo en un periodo de 12 semanas. Para alcanzar sus objetivos, el entorno virtual cuenta con 2 elementos fundamentales cuyo efecto es examinado por separado y en interacción. El primero es el andamiaje autorregulador de escritura, Self-Regulated Writing Scaffolding, y el segundo corresponde a las estrategias para el incremento de la conciencia metacognitiva, Metacognitive Awareness Increasing. El andamiaje autorregulador se encuentra organizado en unidades que conducen al estudiante paso a paso por 3 fases de autorregulación: previsión, ejecución y reflexión, haciendo las veces de modelador del proceso. En cada fase se proporciona una serie de recursos que permiten que el estudiante piense acerca de la tarea de escritura, pueda organizar un plan, ejecutarlo, ejercer control sobre el plan y evaluarse. Por su parte, las estrategias para el incremento de la conciencia metacognitiva se implementan a través de 2 recursos principales. Primero, un diagnóstico que permite elaborar un reporte para los estudiantes acerca de sus condiciones iniciales como escritores, pero también como sujetos autorregulados. Y la segunda son los activadores metacognitivos, que corresponden a mensajes a manera de recomendaciones o preguntas reflexivas que se presentan por medio de ventanas emergentes. Veamos entonces cómo funciona la primera estrategia, el andamiaje autorregulado en escritura. Tal y como se plantea aquí en el esquema que estamos viendo, el andamiaje autorregulador está organizado en esas 3 fases que mencionamos hace un momento: previsión, ejecución y reflexión. Cada fase cuenta con una herramienta para que el estudiante lleve a cabo los propósitos de autorregulación. Como se observan, las 3 fases se encuentran relacionadas y proponen un proceso cíclico. Se inicia por la previsión, donde el escritor analiza la tarea y a partir de la formulación de metas, selección de estrategias, pues le van a permitir reflexionar acerca de lo que necesita. El escritor aquí puede manejar los recursos relacionados con la motivación, puede prever lo que necesita con respecto a su autoeficacia, sus expectativas sobre los resultados, el valor que le asigna a la tarea y la orientación que tiene hacia la meta. Una vez se completa esta fase, se conduce a la ejecución. Y en este segundo momento es donde se encuentran los procesos cognitivos de escritura, la de planificación, generación y edición. Es allí, entonces, donde ocurre propiamente la producción de texto. Finalmente, la fase de reflexión le posibilita al escritor evaluar su proceso, evaluar su ejercicio como escritor, lo que podrá conducirle de nuevo a ajustar, bien sea los elementos puntuales del texto, lo que lo conducirá de retorno a la fase de ejecución, o elementos estructurales de la propuesta que lo retornará de nuevo a la fase de previsión y así retomar el ciclo. Ahora veamos cómo funciona la segunda estrategia, que es el incremento de conciencia metacognitiva. Esta estrategia se ejecuta a través de 2 acciones puntuales: informar al estudiante acerca del uso de sus propios recursos y de cómo lleva a cabo el proceso cognitivo durante la escritura, y el segundo es ofrecer recomendaciones de cómo mejorar y cualificar el desarrollo
de la escritura a través de mensajes cortos expresados a manera de preguntas reflexivas o algunas sugerencias. Lo primero que hace el estudiante entonces cuando ingresa a la plataforma es un diagnóstico. El objetivo de este es establecer cuáles son sus competencias en escritura y sus niveles de autorregulación inicial. Para ello dispusimos de dos instrumentos, una prueba de escritura que básicamente trataba de construir un texto de carácter académico, y la segunda es un cuestionario de autorregulación de escritura, que fue un instrumento que diseñamos y validamos en fases previas de la investigación. Ahora, la segunda acción de esta estrategia, que es la que pueden ustedes ver en pantalla con los ejemplos, se materializa con la presentación de mensajes periódicos en la plataforma, llamados activadores metacognitivos. El curso cuenta con un total de 42 mensajes que aparecen a lo largo de las unidades, según el tipo de tarea y la información que se presenta. En pantalla pueden observar algunos ejemplos, como los mencioné, que es lo que le aparece al escritor mientras navega. Ahora, en términos metodológicos, se llevó a cabo un estudio de diseño experimental. En términos formales, se trató de un estudio con una muestra formada aleatoriamente, que siguió un diseño factorial 2x2, en la que se varía la condición de haber sido expuesto o no al andamiaje autorregulador y de haber sido expuesto o no a los activadores metacognitivos. Para todos los grupos se midieron la autorregulación de la escritura y el desempeño en escritura con pruebas pre y post-test. La muestra fue conformada por 46 estudiantes, 38 de ellos correspondían a estudiantes de maestría y 8 estudiantes de doctorado. Esta tarde voy a presentar los hallazgos de los efectos de la implementación del curso de la autorregulación según su modalidad experimental sobre dos aspectos. Hay más resultados, pero me voy a concentrar en el desempeño en escritura y la percepción de la autorregulación. El examen de los efectos del curso sobre el desempeño en escritura se estableció mediante una comparación de rangos entre los puntajes de pretest y posttest mediante una prueba estadística no paramétrica que se conoce como Wilcoxon. Para un análisis más riguroso, tanto pretest como posttest contaron con 5 dimensiones, como lo podemos observar allí: pragmática, elaboración, textual, gramatical y formal, que eran ampliamente especificadas en una rúbrica de evaluación con unos indicadores muy precisos. Ahora, ya apuntando directamente a los datos obtenidos del análisis comparativo entre este pretest y posttest de escritura, se observa que en todos los grupos hubo un incremento en el desempeño promedio de los participantes, en todas las dimensiones de escritura. Sin embargo, solo se encontraron diferencias significativas, esto a través de la prueba estadística que utilizamos, en 2 de los grupos. Como podemos ver, están enmarcados en rojo. Tenemos ventajas para el grupo que utilizó activadores metacognitivos y también diferencias significativas para quienes probaron el andamiaje autorregulado. En términos generales, al examinar los resultados, el resultado total de la prueba, se observa que el grupo con mayor incremento en el desempeño en escritura corresponde al curso con el andamiaje autorregulador, aunque también hay algunos incrementos importantes en el de activadores metacognitivos. El segundo hallazgo que quiero compartirles es el de los efectos del curso sobre las percepciones de autorregulación en escritura. Aquí la tabla nos está presentando los datos de las medias y desviación estándar de la prueba pre y post-test de percepción de autorregulación, que se utilizó gracias a la aplicación del cuestionario de autorregulación que les mencioné. Este cuestionario medía 5 escalas: motivación, autoeficacia, planificación, redacción y revisión. Y también aquí podemos observar las diferencias significativas que nos arrojó la prueba estadística. En general, se observa un escaso efecto de las diferentes condiciones experimentales sobre los resultados de la percepción en autorregulación. Pero hay 2 dimensiones, motivación y redacción, en la que la percepción de la autorregulación se aumentó. En estas 2 dimensiones podemos verla en 2 grupos y nuevamente aparecen otra vez como protagónicos el grupo con activadores metacognitivos y el grupo que probó el andamiaje autorregulador de manera separada. En los otros grupos no se encontró diferencia que fuera significativa. Ahora, para manera de conclusión, ya nos queda poco tiempo, se observa entonces que el estudio nos permite evidenciar que en cuanto al incremento en el desempeño de escritura, el andamiaje autorregulador probó ser el más efectivo.
Al respecto, debo señalar que los datos de las prácticas basadas en evidencia han demostrado ya que modelar acciones puntuales como la selección de objetivos específicos, formulación de un plan definido, conductas de monitoreo, autoevaluación y autorrefuerzo, de alguna manera resultan ser determinantes para alcanzar niveles más altos de desempeño en escritura. Un segundo aspecto para considerar con relación al andamiaje autorregulador son sus efectos sobre la motivación. Al respecto, este estudio confirma los datos de estudios precedentes que señalan que los programas de enseñanza en escritura que incorporan estrategias para aumentar la motivación resultan ser efectivos en tanto producen resultados en la mejora en escritura, pero también en el incremento de la motivación como escritores, cosa que me parece que es difícil de lograr. Ahora, en relación con el incremento del nivel de desempeño en escritura, el grupo de activadores metacognitivos también mostró resultados importantes. La presentación de información asociada al conocimiento y a la autorregulación de la cognición, que son componentes de la conciencia metacognitiva, influye sobre la capacidad de gestionar los procesos de escritura y de atender a todos esos elementos requeridos para la redacción de un texto que sea de calidad. Además, esta estrategia parece haber logrado un incremento en dos factores autorreguladores, motivación y percepción, de los estudiantes como redactores. En este sentido, la estrategia de activadores cumplió el objetivo de incrementar la conciencia metacognitiva en estos aspectos de la autorregulación. Este curso o esta estrategia generó en los estudiantes una mayor capacidad de juzgar sus habilidades y los resultados de sus escritos. De acuerdo con los datos, podemos ver entonces que se evidenció el aumento en esos dos componentes. Para cerrar esta breve presentación, voy a señalar algunas de las implicaciones de este estudio. En términos generales, los hallazgos de este estudio tienen implicaciones a nivel teórico y educativo. A nivel teórico nos permitió mejorar y ampliar la definición que teníamos sobre autorregulación en escritura, pero a nivel educativo también nos permitió ver que enseñar la autorregulación tiene efectos positivos sobre la escritura, el desempeño en escritura y sobre el incremento de la autorregulación. Quedan preguntas, muchas preguntas en la investigación que nos dan el paso para poder hacer futuras investigaciones, sobre todo en el uso de estrategias en estos contextos virtuales. Aquí les comparto algunas de las referencias principales que guiaron esta fase de mi estudio y agradezco mucho por su atención. Thanks, Lida Rincon, for this presentation with a creative use of cognitive insights for the pedagogy of writing and the collection of evidence to assess the impact of the initiative. We are now going to move to Teresa Benítez's presentation. Teresa, adelante, es tu turno. Okay. El micrófono es tuyo. Okay, I'm sharing. Can you see it? Yes, okay. Well, thank you very much for this opportunity. I'm going to be presenting in English, but my slides also are presented in Spanish, so you can have access to the two languages. My presentation is entitled Genre Pedagogy and Active Learning to Foster Engagement in Academic Writing. Pedagogía de géneros textuales para fomentar engagement en la escritura académica en educación superior. It is a qualitative action research that makes part also of a big project carried out at the university. And this project also applies some techniques for collecting data in a quantitative manner. It was implemented at Universidad del Norte in Barranquilla, Colombia, in a Spanish literacy course for first semester students from different academic program. The course is in Spanish L1 academic literacy. And well, this is in Spanish. Universidad del Norte, curso de competencia comunicativa en español de primer semestre, diferentes programas académicos. The course aims to develop the necessary competencies to understand and produce academic texts. To achieve this purpose, we apply the genre-based pedagogy as suggested by the Sydney School. However, data from a needs analysis carried out in 2018 revealed that achieving the objectives of the program in 48 hours
specifically those related to academic writing, was a great challenge for many students due to the difficulties they bring from their previous studies, as Lira mentioned. Data also evidenced that there were students with a negative perception of academic writing, feelings of frustration and rejection of writing assignments, and low affinity for academic writing methodology that we were applying. And those were signs of emotional and behavioral engagement, according to the experts. This situation, which was a problem for us, inspired an adjustment of the pedagogical actions that we were carrying out in some phases of the cycle for teaching writing in order to generate student engagement and achieve the expected writing results or objectives. So we designed and implemented an action research project which followed these steps. Identify a problem, planning, action, reflection, and modification of practice according to the results. The purpose of the objective was analyzing the contribution of a genre-based pedagogy enriched with active learning techniques in students' engagement and writing performance. In this project, in this presentation, we will just focus on behavioral and emotional engagement. The other results, we don't have time for that. It will be another presentation. Well, this is the theoretical framework that supports this research: academic literacy, systemic functional linguistics, genre-based literacy pedagogy, active learning, and engagement. Our proposal merges phases of the teaching learning cycles of two genre-based methodologies: reading to learn, which is this one, another one which is followed in Argentinian universities. This is a writing cycle. And these two, we merged it because we wanted a better understanding of the content and linguistic characteristics of the text, as well as autonomy in text planning and editing. It also incorporates active learning techniques, specifically graphic organizers, collaborative work, and the use of technological resources in order to encourage learners' active participation and engagement during the process. This is the result. Our proposal has 3 stages. Our model at Universidad del Norte has 3 stages: text deconstruction, which includes preparation for reading and detailed reading of a sample genre, then joint design, construction, and editing of a text in which the teacher and students jointly write and edit a similar text, and independent text construction and editing in which students follow the same process alone. Teachers' scaffolding, supported with active learning techniques, was crucial in each step of the cycle, especially during deconstruction and joint construction stages. Data was collected through class observations, semi-structured interviews, document analysis, and 2 surveys. One of these was the quick course diagnose to find out their perceptions about academic writing and the methodology implemented. And the other one was the NSSE to determine the emotional and behavioral engagement achieved with the implementation. Results confirmed the development of behavioral engagement evidenced in active participation, fulfillment of duties, and dedication, effort, and persistence in doing them, and emotional engagement, evidence in positive affective reactions to institutional factors and their interactions with teachers and peers. Evidence of these attitudes already mentioned can be found in class observations, as shown in here, during the teacher-students interactions. This example shows active participation of students during the negotiation of information in the joint construction of the
explanation phase of factorial explanation text. This exercise is carried out in a document shared by students and teachers in Google Drive. The behavioral engagement of the students is evidenced in the assertive management of their behavior during the exercise, their spontaneous participation in answering or asking questions, as well as in the effort and persistence aimed at understanding and learning. In this case, teachers' questions are the driving force to promote the students' participation, discussion, analysis, and reflection. Here is another example of behavioral engagement. It shows an email sent by a student to the teacher. It evidences the student's sense of responsibility and her interest in the fulfillment of her commitments, in addition to the time invested in their completion. Also, it is evident in this email that she is looking for help in order to understand and learn better. Students' responses in the survey also corroborate the emotional and behavioral engagement mentioned above. Here we can observe that questions 1 through 5 dealt with or measured behavioral engagement, and questions 6 through 10 measured emotional engagement. As you can see, students here scored high in almost all of these alternatives. So it is evident that they asked questions or contributed to class discussions. They said, the majority of them said that they worked on a report or project that required the integration of ideas or information from different sources, prepared 2 or more drafts of an assignment before submitting it, came to class without having finished the readings or assignments. Well, most of them said they didn't do so. Most of them said they worked with other classmates in activities carried out in class. Also, they met with classmates out of class to prepare assignments or study, integrated concepts or ideas from different courses when doing coursework or during class discussions, discussed ideas about readings or lectures with professors outside the classroom, and worked harder and meet teachers' standards. Also, they discussed ideas from readings or exercises with others outside of class, either with students, family members, or co-workers. So as we can see, the majority of them scored high. This is the Spanish version. Well, some conclusions. Despite the importance of academic writing for a successful insertion in the academic context, we found that most freshman students found it difficult, which raised feelings of frustration and apathy. Therefore, it is necessary to analyze, that we teachers analyze our contexts and try to find particular needs that can affect students' learning. We thought that the methodology that we were applying, which has proved to be very effective worldwide to develop reading and writing. Well, in our case, it was working to develop reading and writing, academic reading and writing, but something was missing to engage the students. So engagement and active learning are not guaranteed just because of the methodology we are using. We need to do something to make it work. So
engagement and active learning need to be fostered. In this case, we discovered that genre-based pedagogy, which was created, intended for elementary and high school, and it's being implemented in higher education. It needs to be adapted to higher education if we want to implement it correctly. So, because in higher education, there are particular needs. So we need to, if we are going to implement it, we need to make some adaptations to make it work in our contexts. We discovered that this implementation, active learning technique, including active learning techniques to our teaching and learning cycle for teaching writing at UniNorte contributed to students' emotional and behavioral engagement. And a proof of that was found in the final evaluations that students usually make at the end of the course. So most of the examples that I showed in this presentation came from those evaluations. I don't know if I'm on time. It's all that I have to present today. This is the Spanish version of my conclusions. Well, I don't know if these are my references. Well, thank you very much. Questions are welcome when it is the time to do so. Thank you, Teresa, for the presentation of your action research project, particularly interesting as it draws critically from the Sydney School's pedagogy of writing, which is a highly influential perspective in Latin America, but perhaps not so common in the US. So let's move now to Alicia's presentation. Alicia, go ahead. Hola, buenas tardes. Soy Alicia Olmos y estoy presentándome desde Córdoba, Argentina. Esta va a ser la presentación. Cuenta la historia que cuando no existía WhatsApp, tuvo que existir una escritora de música que contaba lo que pasaba adentro de las aulas en la quebrada de Humahuaca. Como no había WhatsApp, tuvo que escribir esto. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: estás equivocada. Y la vaca le respondió: porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección.
Un día toditos los chicos se convirtieron en borricos. Y en ese lugar de una vaca, la única sabia fue la vaca. Esto es porque no había WhatsApp, ¿sí? Razón por la cual había que escribir canciones para poder comentar lo que sucedía dentro de un aula. Como equipo de investigación decidimos explicar qué pasa con los grupos de WhatsApp, más allá de ser eso que todos tenemos en nuestro celular. Decidimos transformar una práctica cotidiana en un objeto de estudio. Por eso el objetivo de este trabajo de investigación básicamente fue construir el corpus empírico, que no fue nada fácil, y proceder a algunos análisis e interpretación de la información que se produce en torno a las prácticas comunicacionales de WhatsApp. Estos grupos de WhatsApp están conformados por integrantes adultos, todos, de entornos parentales, de los que tenemos acceso como equipo de investigación en escuelas de nivel primario principalmente, pero también de nivel inicial y de nivel secundario en la ciudad y en la provincia de Córdoba. Allí quisimos interpretar las apreciaciones, recuperando la concepción de Bourdieu, sobre las prácticas de enseñanza, de lectura y de escritura en la escuela. La metodología que tuvimos, que estamos desarrollando, es una metodología exploratoria, ¿sí? Para identificar herramientas que den soporte al análisis de los contenidos en grupos de WhatsApp. Por otro lado, estamos generando categorías de análisis sobre las características de los diferentes grupos de WhatsApp. En tercer lugar, hemos ido desarrollando un análisis de la constitución de los grupos y hemos elaborado tipologías de esos grupos. Y finalmente, dentro de todo este trabajo, hemos tratado de hacer una interpretación de los discursos entablados en el marco de cada grupo sobre los procesos de escolarización y en particular todo lo relacionado a la lectura y la escritura desde las manifestaciones de los entornos parentales. ¿Qué resultados hemos tenido? Hemos encontrado que los espacios de interacción virtual creados en principio con el fin de comunicarse por asuntos relacionados con el ámbito escolar es como se constituyen, digo, la mayoría de estos grupos. Pero también esos grupos se constituyen para tematizar otros asuntos que trascienden el ámbito educativo. La comunicación que se da en estos grupos es muy variada y puede, como podríamos observar si les mostrara algunos de los textos, también podemos ver allí que no todos participan en todas las conversaciones. Hay algunos temas que son prioridad, que son importantes para algunas personas que participan en estos grupos y otras para otros. Por otra parte, también encontramos que los grupos van cambiando su dinámica comunicacional de acuerdo al ciclo escolar y a la participación de los agentes escolares. Algunas de las conclusiones parciales a las que hemos llegado en este momento tiene que ver con identificar categorías de grupos. Básicamente hemos identificado dos grandes categorías. Grupos de WhatsApp, que les llamamos institucionales, ellos surgen básicamente en el contexto de la pandemia que se ha atravesado en el 2020 para sostener las trayectorias educativas de los estudiantes y para abrir un canal de comunicación entre las familias y las escuelas. Pero también hemos encontrado grupos no institucionales, básicamente constituidos por las familias, ¿sí? Por los entornos parentales de los estudiantes de nuestras escuelas. Estos en general han sido creados antes de la pandemia y se han modificado a lo largo del tiempo, como espacios de interacción virtual a fin de comunicarse por asuntos relacionados con el ámbito escolar, aunque en algunos casos este objetivo cambia.
se ve desvirtuado, diría alguien. Por otro lado, dentro de estos dos grupos, a su vez, hemos podido diferenciar dos tipologías más específicas, como es en los grupos institucionales el tipo A, ¿sí? Que les llamamos unidireccionales, es en los que solo el personal de la institución escolar puede enviar mensajes, y el otro de tipo B, donde los mensajes, las comunicaciones son multidireccionales. En los grupos no institucionales hemos a su vez encontrado como dos grupos muy característicos. Uno son los que son los del tipo C, que son usados exclusivamente para tratar temáticas escolares. Aquí no hay posibilidad de hablar de otra cosa que no sea de lo escolar. Y en los grupos del tipo D hemos visto que allí se incluyen temáticas muy, muy variadas, ¿sí? Los no institucionales y los institucionales, es decir, dentro de estos dos, el tipo A y el tipo C tienen esta particularidad de hablar y de trabajar sobre cuestiones escolares. Específicamente sobre las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura en la escuela, hemos visto que la escritura, como objeto de conversación en estos grupos, aparece, sí, e importa, pero es la de la comunicación con los docentes y con los directivos. Es decir, escribir es importante en estos grupos, pero para entenderse entre adultos. Es la primera evidencia más notable que tenemos. Por otro lado, hemos encontrado en relación a la lectura y a la escritura, pero sobre todo a la escritura, que todas las tareas se reconocen como producciones escritas. No todas se reconocen como producciones que implican la lectura y la escritura. Porque, como sabemos, para las familias, para los entornos parentales, en la escuela se aprende cuando se escribe. La principal dificultad que hemos encontrado respecto a la escritura es la mala letra. Esto de la mala letra es ni más ni menos que, bueno, no se entiende lo que escribe. Y este es un problema que habitualmente aparece en las comunicaciones. No está importando qué está escribiendo, sino que no se le está entendiendo. Y por otro lado, hemos encontrado que la cuestión de la lectura, a la que hacen referencia los entornos parentales, es básicamente lo que tiene que ver con literatura, ¿sí? Por lo tanto, queridos colegas, van a tener que seguir investigando mucho, mucho, mucho en educación superior, porque todavía estamos con estas conversaciones en nivel inicial, primario y secundario, en estos grupos de WhatsApp, de entornos parentales de nuestras niñas y niños, por lo menos en la ciudad de Córdoba. Muchas gracias. Thanks, Alicia, for your presentation and for posing questions about this emerging practice, parents and schools discussion groups in WhatsApp. By the way, WhatsApp is a phone platform that is not very popular in the US. And I would like to personally thank you for sharing with us one of the most important songs in Argentinian popular music, and a song that means a lot to many of us. So let's finally move to our cultural broker and respondent, Chris Anson. Thanks for joining us today, Chris, and we would love to hear your insights on this panel. Thank you so much, Federico. Gracias a todos por estas interesantes presentaciones. First, thanks to Alicia, Lida, and Teresa for sharing such interesting research projects, and to Federico for organizing the panel. And before I make some brief comments, I want to add a couple of words about the sponsorship of the panel to add to what Federico said. So AWAC, the Association for Writing Across the Curriculum, has a number of committees populated by its members. These are open
And the International Collaborations Committee, which I co-chair with Federico, is creating, as he said, these partnerships among organizations internationally to share resources, make conversations easier across nations and geographical regions. So there are sponsored, as Federico mentioned, there's sessions here at IWAC sponsored by ALICE, and there will be AWAC sponsored sessions at the ALICE conference in November in Brazil. And we've seen already, I think, much success with translanguage presentations con música now, and can expect more of that in the future. So I'd like to encourage you all to join this committee if you're a member of AWAC. I am going to put 2 links into the chat. One of them is to the membership portal and the other is a description of the committee. So we could really use your help deciding future directions for international and transnational WAC. That's a very exciting part, as our panel has already demonstrated. So a little bit about these wonderful talks. The projects focus on different populations in different contexts, but they're all drawing from scholarship on the relationship between, the intellectual, the social, and the discursive aspect, genre-related aspects of writing, with special emphasis on learners' motivation, engagement, self-awareness, self-efficacy as writers. From the North American perspective, we saw a declining interest in cognitive studies of writing in the 1990s, even before then, with the so-called social turn in research. In part, I think, because it became clear that there were big gaps in our understanding of how social context affects students' learning and experience. So all of our panelists are focusing on more experiential aspects of students' development. So for example, Teresa's interest in active learning and how collective analysis of genre features in a classroom can motivate and engage students. Or Lita's emphasis on self-regulation among graduate students, how metacognitive strategies can help them to understand and reflect on their own writing processes. That's something that relates to the movement in the US toward WAW, writing about writing courses, designed to sort of heighten awareness, not only of one's own relationship to writing and its context, but even what scholarship, appropriately translated or adjusted for student audiences, what that material says about writing. We've rarely brought research on writing into classroom instruction except at the graduate level. But I think a lot of it can help students to think more reflectively about their own writing and about the world of written communication. And that includes having them do different kinds of inventories, questionnaires, to help sort of open up their beliefs for analysis and discussion, and to understand what other stakeholders think, as well, as Alicia's presentation showed, I think so well. Extending this work, I think we need to understand more fully the affective and relational dimensions of students' experiences, working actively in small and large groups on writing. Right now, there's a good deal of interest in issues of diversity and inclusion that are tied to concerns about social justice. If you were at the second plenary, you saw that poll at the end of that, the majority it was almost more than half of the respondents said that was a major direction for WAC. But we have a lot to learn about the relationship between students' learning and their attitudes and disposition toward others who may or may not look or identify with them or have similar life experiences. Some of our own research and that of a number of communication scholars shows that when students are preoccupied with negotiating the social and interpersonal aspects of their work with others, especially when that work's being evaluated, or even when they fear their oral commentary is being evaluated, their learning can be diminished or thwarted because they're devoting so much attention to interpreting and responding to the social and interpersonal. It's sort of like what we experience when we attend to the attributes of a person who's speaking,
but not really hearing their words. We're focusing on social issues or what they look like or whatever. We don't really listen to them, right? Well, this happens quite dramatically in these situations in learning. So I would be interested to know whether there are concerns about these sort of social and diversity-related issues in Latin American educational contexts, connecting again with our panelists' interest in contextual and experiential elements of learning, how much racial, ethnic, and linguistic diversity characterizes college classrooms, and whether perceptions of difference play a role, not just in writing pedagogy, but in higher education more generally. That may be a place for us to begin Q&A. If that's something the panelists want to comment on, please do, but otherwise we can open up the discussion. And I'll put these comments in a rough translation. I'll screen share those, and they're in a Word doc so that those of you who want to see those in Spanish can see them. So let's see. Anyway, I'll open it up there and I'll just do some screen share here. Muchas gracias, Chris. Thanks, Chris. Let's open some time. We have like 5 to 10 minutes for questions. And of course, we can just start straight ahead with Chris' comments and questions about, the ethnic and cultural and social composition of the students that you are doing research with. So, comento en español, abrimos el espacio para conversaciones, preguntas, comentarios, y al mismo tiempo también invito a las oradoras si quieren comentar las últimas preguntas que hizo Chris, súper interesantes respecto de cuál es la composición más social, cultural, étnica de los estudiantes con los que ustedes están trabajando, ¿no? Para tratar de complementar los insights o los aportes que hicieron que tenían que ver más con aspectos discursivos, con aspectos cognitivos, etc. ¿Quién quiera comentar? Adelante. Nosotros trabajamos básicamente con grupos de estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, pero sobre todo de primario, entre los 6 y los 12 años de edad, de las más variadas localizaciones territoriales y por lo tanto también de muy distintos grupos con condiciones socioeconómicas muy dispares. Entre los grupos de WhatsApp que hemos trabajado hay de escuelas rurales de la provincia de Córdoba, también de barrios de la zona más periférica de la ciudad, pero también tenemos escuelas privadas, tanto de la ciudad como del interior. Entonces está bien mezclada, no solo en edades, sino en territorios, condiciones socioeconómicas y culturales de los grupos familiares. Ok, en mi caso, yo trabajo con estudiantes, bueno, el proyecto se enfoca en estudiantes de primer semestre. Esta asignatura en la que se llevó a cabo el proyecto recibe estudiantes de todas las carreras. Es un curso de primer año, pues hecho para desarrollar competencias comunicativas académicas necesarias para insertarse en el contexto académico. Este grupo de estudiantes, bueno, aquí tenemos de diferentes niveles socioeconómicos. La Universidad del Norte recibe estudiantes. Ahorita mismo los estudiantes de estratos socioeconómicos bajos están en aumento porque el gobierno está asignando becas a estudiantes aventajados de estratos socioeconómicos bajos. Precisamente recibimos estudiantes en primer semestre con muchas dificultades en lectura y escritura. Les faltan herramientas para poder enfrentar la lectura y escritura de textos académicos.
entonces estos estudiantes están en desventaja. Y precisamente nuestra metodología o esta propuesta que nosotros implementamos en los cursos de competencia comunicativa precisamente apunta a que todos puedan lograrlo. Que los que están en un nivel alto o medio o que están al nivel puedan lograrlo, pero que también los que están en desventaja podamos hacerle ese acompañamiento, ese andamiaje necesario que se necesita para que ellos puedan insertarse exitosamente en la universidad y poder afrontar con éxito pues, los retos que le imponen la lectura y la escritura de textos complejos que son de diversos géneros y que pues también pues, que ellos no conocían, nadie los preparó a ellos para enfrentar los textos complejos de la universidad. Entonces, precisamente eso es a lo que apuntamos nosotros, ayudarlos a todos a que todos puedan ser exitosos desde el primer semestre, que puedan pues, desarrollar esas competencias necesarias. It's very interesting because you know, in the U.S., because socioeconomic status is so important, right? In terms of what I was saying, in terms of how people perceive one another in classrooms. In the U.S., it tends to be associated with race, but that's going to be less so. It's going to be associated socioeconomically with more homogeneous groups in other countries, but it's still there. And so it's a very important dimension of students learning, right? That's what I'm hearing, I think, from what you're saying. Thank you. Muchas gracias. Comentarios, preguntas, aportes. Tenemos 3 o 4 minutos. Well, let me add. Okay, Rubén, go ahead. Yes. Felicidades, congratulations a las ponentes. En particular, Teresa, me interesa mucho tu trabajo porque yo precisamente implementé el Teaching Learning Cycle con estudiantes universitarios. Entonces, todo lo que pusiste me encantó, me fascinó. Me gustaría, con tu permiso después, si puedo ahondar más en tu trabajo. Por supuesto. Porque precisamente estoy completamente de acuerdo en que sí se tiene que adecuar, es muy útil, pero sí ya lo he implementado en varias ocasiones y sí hay que hacer adecuaciones, eso es definitivo. Pero felicidades a las 3 y si podrían compartir sus correos, if you could share your email so we could get in touch with you later on. Muchas gracias. Pleasure. Precisamente en este grupo está una de las personas que me inspiró para hacer las adecuaciones en el Teaching Learning Cycle de Universidad del Norte, Estela Moyán. La propuesta que ellos implementan en Argentina incluye unas etapas en el ciclo de enseñanza y aprendizaje de los géneros que no las tiene el ciclo original de la pedagogía de géneros textuales y tampoco las tiene el ciclo de la metodología Reading to Learn. Entonces, precisamente buscando la manera de adecuarlo a nuestro contexto y a las necesidades particulares de nuestro contexto universitario, pues decidimos incorporar estas etapas que propone el modelo argentino y nos ha ido de maravilla. Thank you very much, Teresa. Ya que Estela nos ha visitado, nos queda un minutito. Estela, me gustaría que comentaras la centralidad de la adaptación a los contextos, ¿no? De estos modelos teóricos potentes, modelos pedagógicos. Breve, pero me parece que sería súper interesante. ¿En qué sentido la centralidad, Federico? Como estábamos hablando de cómo estos modelos se adaptan, ¿no? Según los contextos, y eso también te ha caracterizado a vos, entonces me encantaría si puedes decir unas palabras. ¿En español o en inglés? ¿Español o inglés? Ok.
Well, the centrality of the changes I made to the teaching learning cycle had to do with the experience I had on evaluation of the products of the written text of the students, and I found that they didn't pay attention to the corrections or the comments the teachers do to the text. So I decided it was necessary to involve them in that what I call edition, that conduct the students to pay attention to the schematic structure, the use of different language resources, and the purpose of the text to achieve the purpose of the text. So guiding them to do that was the more important change I made to the teaching learning cycle. And well, it was, as Teresa have said, it was great because they developed new skills on auto-evaluation and a deep reflection of the aspects of the text we try to focus them on. And well, I think that's all.